a hablar sobre la influencia, la importancia que tiene para mi corazón el hecho de que esté lleno de la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que un corazón que no esté repleto, lleno y saturado de la palabra de Dios, probablemente se le haga muy fácil pecar, muy fácil pecar, caer, fallar. Así que hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios y lo importante que es que mi corazón esté lleno de ella para que yo pueda tener ese freno moral ante el pecado. Y empecemos a hablar del pecado. Gracias a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, puedes leer la historia. Ese pecado de desobediencia que ellos cometieron ante Dios fue transferido a nosotros como una herencia. Así como heredamos de nuestros padres algún rasgo físico, hemos heredado de Adán y Eva esa inclinación a pecar. Y lo podemos leer en Romanos 5, capítulo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Del pecado de Adán recibimos tres cosas. ¿Qué recibimos? Lo primero que recibimos fue la corrupción de nuestra naturaleza humana. El pecado de Adán nos dejó bajo el poder del pecado y ahora nuestra naturaleza está corrupta, predispuesta al mal. Contamos todos los días con este cuerpo de carne de muerte, cuyo placer es pecar, es complacer la carne, es que estamos predispuestos a la maldad. ¿Está entendiendo? Por eso la palabra del Señor dice: no hay justo ni aún uno. Usted no puede tener un concepto de usted más alto del que debe tener diciendo: yo soy buena, yo no soy tan pecadora, yo no soy como otros. Estamos equivocados. Todos pecamos, todos estamos corruptos y todos tenemos una naturaleza predispuesta al mal. Lo segundo que transfiere a nuestras vidas el pecado de Adán es la muerte y la condenación. Nuestro cuerpo, que fue hecho por Dios para ser eterno, luego del pecado, entonces heredamos ¿qué? La muerte. Tenemos que pasar por la muerte, tenemos los días contados sobre la tierra, pero no solamente muerte física, sino la muerte del alma, la condenación del alma. Estábamos condenados ¿a qué? Al juicio, al castigo, al tormento eterno en las tinieblas. Y lo tercero que nos ha dejado esa naturaleza pecaminosa heredada es la separación de Dios. Es decir, fuimos separados de la vida de Dios. Y aquel lugar donde sentimos a Dios y recibimos su palabra, que es nuestro espíritu, el pecado lo mató. Y quedamos completamente separados de Dios. Y no solamente separados, sino también enemistados con Dios. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Este problema no tenía solución humana. Entonces el Padre diseña un plan de salvación para nuestras vidas. Yo no sé cómo usted no celebra eso. Yo no sé si usted está entendiendo que usted y yo tenemos esa naturaleza corrupta, predeterminada a lo malo. Estábamos condenados a la muerte, a la perdición, al castigo, condenados para siempre, separados de Dios. Teníamos un problema que no tenía solución. ¿Está entendiendo? Y el Padre resolvió el problema y diseñó un plan de salvación para nuestras vidas. Yo no sé quién hoy puede celebrar el hecho de ser salvo.
El hecho de saber que es salvo y tener el gozo de la salvación que el pecado hace que tú pierdas. Entonces Jesús tomó el castigo de nosotros los culpables y la ira santa de Dios cayó sobre él cuando estuvo en la cruz y él tomó nuestro lugar. Y dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Celebra tu salvación, celebra tu salvación. Yo no sé qué problema has traído hoy a la casa de tu padre, pero él resolvió el mayor y el más grave problema que usted y yo teníamos. Y si resolvió el problema más grande y más grave, estoy segura que él dará la salida para todos los demás problemas que hoy te aquejan, que hoy te afligen, que hoy te perturban. El Padre también tiene plan de respuesta, salvación y solución para ellos. No tenemos que esperar que sea Semana Santa para celebrar que fuimos salvados. Debe ser una celebración diaria. Debemos levantarnos en la mañana y colocar en esta gran verdad el fundamento de nuestro ánimo. Me levanto animado porque soy salvo. Me levanto feliz porque soy salvo. Me levanto optimista y con esperanza porque Él me ha salvado. Aquellos que hoy no están celebrando el hecho de ser salvos, entonces están hundidos en sus problemas, afanes y aflicciones del mundo. No permitas que nada de lo que te está pasando y ninguna situación difícil de la vida te robe el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación es tu fortaleza. El gozo, ese gozo de ser salvo es la alegría de vivir. El gozo de ser salvo es lo que nos da la gasolina para seguir luchando y avanzando. Enfócate en lo más importante. Lo más importante es que tu vida y la mía estaban perdidas, condenadas, separadas de Dios, enemistadas con Dios. Nos íbamos a perder para siempre. Y lo más importante, lo más grave ya fue resuelto. Ten fe, ten fe, ten fe. Que lo otro, que es importante, pero no es lo más importante, también el Señor se ocupará de eso en el nombre de Jesús. Celebre la palabra y recíbala. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre llamado Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por gracia. Somos la gracia de Dios caminando en la tierra. No merecíamos nada, absolutamente nada. Pero por su gracia, ahora podemos disfrutarlo todo y estamos sentados junto a Jesús en lugares celestiales. Hemos sido llamados reyes y sacerdotes de la tierra. Sal del mundo, luz del mundo, sal de la tierra. No merecíamos nada, pero por su gracia Él nos lo ha dado todo. Pero aún así recibiendo a Cristo, siendo salvos, no perdemos nuestra naturaleza pecaminosa. Dile al que está a tu lado, ubícate. La naturaleza pecaminosa persiste. Las raíces corruptas del ser humano son pero tan profundas que aún nosotros siendo regenerados, lavados, santificados, justificados y siendo miembros vivos junto con Cristo, la naturaleza pecaminosa estará allí hasta el final de nuestros días. ¿Está entendiendo?
No puedes negar que eres vulnerable al pecado, que eres frágil y que eres fácil de caer. Porque ese es el primer paso para caer: negar lo frágil que somos, lo vulnerable que somos a la hora de pecar. Siempre habrá una lucha entre la vieja naturaleza heredada de Adán y la nueva naturaleza obtenida por el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. La nueva naturaleza es más fuerte. La nueva naturaleza ahora domina la vieja naturaleza. Y el Espíritu Santo siempre colocará en tu corazón, en tu espíritu donde Él habita, buenos deseos que van en contra de esa naturaleza pecaminosa y malvada. Pero usted decide quién gana. Si gana la nueva naturaleza dominada por el Espíritu Santo, o está ganando en tu vida esa vieja naturaleza pecaminosa. ¿Quién está ganando en tu vida hoy? ¿Quién está ganando en tu vida hoy? Hoy yo quiero decirte que no estamos ni muertos espiritualmente, ni solos en la lucha contra el pecado. Un creyente que quiere vivir victorioso debe estar consciente que todos los días está luchando contra su carne, está luchando contra el pecado. Todos los días está luchando contra el enemigo y sus huestes de maldad. No sé quién está aquí luchando. ¿Quién está luchando? ¿Quién está dormido? Mueve al que está a tu lado. ¿Quién está luchando y quién está dormido? ¿Quién está luchando y quién está dormido? Tenemos la ayuda divina del Espíritu de Dios para vencer. Y la nueva naturaleza que adquirimos en Dios es más fuerte. Pero resulta que somos dominados por la vieja naturaleza cuando vaciamos nuestro corazón de la palabra de Dios y lo llenamos de todo menos ella. Pastor, en mi corazón hay de todo. En mi corazón hay afán, en mi corazón hay preocupación, en mi corazón hay odio, rencor, pecado, adulterio, fornicación, desviaciones sexuales. En mi corazón hay de todo. Vacié mi corazón de la palabra y creció el pecado. Un corazón vacío de la palabra de Dios, el resultado va a ser que en vez de amar su palabra terminará amando el pecado. Romanos capítulo 6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera, léalo conmigo, perdiera su poder. Si bien es cierto que hay una inclinación hacia lo malo, es perfectamente dominable con el poder de su espíritu. No sé si aquí entendieron. Sí, hay una inclinación a la maldad. Sí, estamos predispuestos a escoger lo malo y a practicar las obras de la carne y a escoger por nosotros mismos y por nuestros deseos. Pero hay una naturaleza mayor. Dice la palabra que nuestros cuerpos, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que el pecado perdiera el poder que tenía sobre mí. Usted tiene poder para vencer el pecado. Usted tiene poder para dejar esa mujer que no es suya. Usted tiene el poder para dejar ese hombre que no es suyo. Usted tiene el poder para dejar el alcohol, el cigarro, la pornografía. Usted tiene el poder para dejar lo malo. ¿Quién le está ganando a tu vida hoy? Si le ha estado ganando tu naturaleza pecaminosa, yo quiero decirte que hasta hoy, porque esa naturaleza pecaminosa recibe el poder del Espíritu de Dios para abandonar, dejar, cortar, rechazar y huir del pecado.
El Espíritu Santo quiere despertar esas conciencias dormidas que se acostumbraron a pecar y lo normalizaron. Vives así, lo ves normal. Pero dice Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que es nacido de Dios resiste el pecado. Yo no te estoy diciendo que no pecamos, claro que pecamos. Caemos, fallamos, por supuesto que sí, pero abogado tenemos en el cielo, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Claro que pecamos, que fallamos, pero a lo que me refiero es que una cosa es pecar y fallar y otra cosa es acostumbrarme a pecar. Acostumbrarme a vivir así, acostumbrarme a ser así, acostumbrarme a hablar así, de una forma que va en contra de lo que a Dios le agrada. El que es nacido de Dios no vive en pecado, no vive en adulterio, no vive en fornicación, no vive escribiendo por teléfono cosas que no debe escribir, no vive mandando fotos desnuditas o desnuditos con esas cositas. El que es nacido de Dios no le manda su cosita por teléfono a nadie. ¿Por qué la comprensión del tema del pecado es vital para el creyente? Es vital para ti que estás empezando a caminar en la fe, pero también es igual de vital e importante para ti que tienes años en el evangelio y empezaste a adormecerte, endurecerte y a normalizar el pecado. Qué peligro es que los años en el evangelio te hayan sumado religiosidad y no intimidad. No sé si entendió eso. Qué peligro es que los años en Jesús, los años en el evangelio, lo que sumaron a tu vida fue religiosidad y no intimidad. La comprensión de este tema es vital para todos. Para todos, diga conmigo fuerte, para todos. Porque dependiendo de la comprensión de esta palabra, de la comprensión del pecado, de dónde estábamos y de dónde Jesús nos sacó, dependiendo de eso es que usted va a poder valorar, agradecer y cuidar esa salvación recibida a través de Jesús. El que no entiende no valora, el que no entiende no agradece, el que no entiende no cuida. El que entiende, valora y agradece, anda caminando aquí en la tierra con temor y temblor, con tal de agradar a ¿quién? Al que te llamó como soldado. Pero el que no lo entiende, el que no valora, el que no agradece, cada vez que peco yo me arrepiento, la sangre de Cristo me limpia y vuelvo a hacerlo. Cuidado con ese pensamiento. Para que podamos crecer espiritualmente y cultivar nuestra relación con Dios, hay que entender el tema del pecado. Tu relación con Dios va a ser tan intensa según entiendas que sin el Espíritu Santo, sin comunión íntima, sin intimidad, no puedes vencer tu vieja naturaleza. ¿Está aquí? Sin Él no podemos vencer. Dígalo: Señor, sin ti no puedo vencer. Por eso es que tengo que crecer espiritualmente. Por eso debo cultivar una relación de intimidad contigo para poder vencer el pecado cada día. Tú necesitas comprender el tema del pecado, porque cuando lo entiendes, practicas el arrepentimiento como estilo de vida, no de vez en cuando. Practicas el arrepentirte todos los días y preguntarle: Espíritu Santo, redárgúyeme, ¿de qué me debo apartar? Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, guíame a toda justicia y a toda verdad.
Cuando tú comprendes el tema del pecado, entonces aprendes a pedir perdón y a dar perdón. Se revela a tu vida la magnitud de lo que tú fuiste perdonado, y cuando alguien venga a pedirte perdón, no le negarás el perdón y tendrás una mejor disposición de perdonar. Así es, de perdonar a esa mujer que se metió con tu marido, de perdonar a ese hombre que se metió con tu mujer, de perdonar a aquel familiar que se metió con tus hijos, de perdonar al hijo, al esposo, a la madre, al padre, al pastor, a la pastora, al líder. No retienes el perdón cuando sabes que tú estabas condenada, condenado, y Él te perdonó por su gracia. Aún tú, sin haberte arrepentido, Él ya te había perdonado. La gente que tiene conciencia del tema del pecado no retiene el perdón. Aunque te duela, aunque es difícil, es un proceso. No estoy diciendo que esto haga fácil el perdonar. Lo que estoy diciendo es que nos llenaría de temor a Dios retener el perdón cuando nosotros lo recibimos de forma gratuita. Y estando lleno de pecado y de condenación, aún así Él me perdonó. Cuando entiendes el tema del pecado, entonces tú dices, yo debo perdonar para que Él también me pueda perdonar a mí. Amén. Cuando entiendes el tema del pecado, entonces tú entendiste, tú captaste que Él te salvó, Él te compró para que tú le sirvieras en la tierra. Tú dices, oh Señor, yo no merecía nada. Yo estaba perdido, hundido, condenado, sin esperanza, enemistado contigo. Me iba a perder para siempre en la más terrible y tormentosa oscuridad y fuego. Y tú pagaste un precio, tú pagaste el rescate, tú tomaste mi lugar. Bueno, Jesús, gracias a Dios, ahora yo me voy a hacer dinero. Bueno, Jesús, gracias por todo, ahora yo me voy a hacer mi vida como a mí me dé la gana. Bueno, Jesús, ahora yo me voy a tener todas las mujeres o todos los hombres que yo quiera, porque la vida es una sola. Hay que disfrutarla, hay que rumbear, hay que beber. Bueno, gracias Jesús por todo, pero excuse me, no tengo tiempo para servirte en este momento. Estoy muy ocupado. Gracias Jesús por todo, pero fíjate, yo te traía mi carta de renuncia para que ya no sigas contando conmigo, porque es que me voy, renuncio. Es que en la iglesia son muy hipócritas, es que en la iglesia hay muchos problemas, es que en la iglesia. Cuando tú tienes una comprensión, un discernimiento, cuando lo que Jesús hizo por ti en la cruz con tu pecado se revela a tu vida, entonces tú entiendes que tú vives para servir a Dios en santidad. Servir a Dios ¿cómo? En santidad, y con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con tu tiempo y con tu dinero. ¿Está aquí? Ay, pastora, todo venía bien hasta que me tocó el tiempo y el dinero. Yo estoy muy agradecida de Jesús por lo que Él hizo en mí hasta que me toque el tiempo y el dinero. Por eso es que tú tienes que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a llenar tu corazón de las razones correctas por las cuales seguir sirviendo. Llegó el momento de dejar mirar los defectos de la iglesia, porque te tengo una noticia: siempre será defectuosa. Siempre el Señor escogerá determinadas personas dentro de la congregación para sacar todo lo malo que hay dentro de ti, porque Él quiere tratar con eso. Siempre aquí y en cualquier iglesia donde vayas va a estar el hipócrita, va a estar el siembra cizaña, va a estar el malagradecido, el que no te pagó, el que se metió con tu familia. ¿Está entendiendo?
La iglesia siempre, siempre seguirá siendo defectuosa porque está conformada por seres humanos defectuosos con una naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que todos estamos tratando de amar a Dios y obedecer su palabra. Así que escucha lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Yo fui libre del poder del pecado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo quiere decir. ¿Para qué? Para hacerme esclavo de Dios. Hacerme esclavo de Dios. No es que Él me haga su esclavo, no. Él me deja libre. Él quiere que yo vuelva a Él por amor y le diga: soy tu esclavo porque tú me salvaste. Cuenta conmigo porque tú me salvaste. Heme aquí porque tú me salvaste. ¿Está entendiendo? Así que yo no sé qué pensamientos pasan sobre su cabeza de creer que su vida es suya. Y que su vida es suya, su dinero es suyo, su tiempo es suyo, usted puede hacer con él lo que quiera. Sí lo puede hacer porque usted tiene libre poder para decidir. Pero lo que espera Dios de ti es que tú vengas a Él y te hagas su esclavo por amor y agradecimiento. Por amor y agradecimiento. Yo no sé quién puede darle un aplauso a Jesús y decirle: me hago tu esclavo por amor y agradecimiento. Dice: ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora. Corintios 6 dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Lea eso por favor en voz alta, que su conciencia, su mente, su inconsciente lo escuche. Cuando Dios me salvó, en realidad me compró, y el precio que pagó por mí fue tan alto. Por eso me debo dedicar ¿a quién? ¿Me debo dedicar a quién? ¿Me debo dedicar a quién? ¿Me debo dedicar a quién? A Él. Y cuando tú vives una vida dedicada a Él, lo primero que haces es lo que dice la parte final del versículo de 1 de Corintios 6, 20. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿A quién le estás dando tu cuerpo? ¿Quién está tocando tu cuerpo? ¿El cuerpo de quién estás mirando y estás tocando que no debes tocar ni ver? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Pecados que estás practicando con tu cuerpo, cuando hoy el Señor te reclama y te dice: yo te compré y pagué precio por ti muy alto. Nada ni nadie vale la pena el que tú manches tu cuerpo, tu santidad. Nada ni nadie vale la pena. Porque el único que pagó un precio muy alto, muy alto, muy alto, muy alto fue Jesús. Qué triste es que cuando por otra persona pisas la sangre de Cristo y desprecias el gran precio pagado por una migaja de cariño. ¿Qué estás haciendo con tu vida por una migaja? Por un mensaje de texto, de teléfono, por una nota de voz, por tener una mujer que te preste atención, un hombre que te preste atención. ¿Cómo por una migaja desprecias el alto precio que fue pagado por ti? ¿Qué estás haciendo? Honra y agrada a Dios con tu cuerpo. Porque ¿de qué te sirve servirle contaminado? Servir y servir y servir y servir y servir, pero mente contaminada, corazón contaminado, cuerpo contaminado, teléfono contaminado.
¿Está aquí? Entonces debemos derribar hoy todas esas ideas contrarias, erróneas que tenemos sobre el pecado para que podamos recibir realmente la revelación del gran precio pagado, ese precio que me va a llevar a valorar, agradecer, cuidar, crecer en Dios, servirle todos los días de nuestra vida. Y la primera idea errónea que tenemos que quitar de nuestra mente es pensar que yo tengo el derecho de opinar sobre la palabra pecado. Hoy en día la gente se cree con el derecho de opinar sobre esta palabra y en base a su opinión definir si fue pecado o no fue pecado. Yo quiero decirte que la palabra de Dios en Isaías dice que mal les va a ir a ustedes. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. No tenemos permiso de opinar, de decir que es pecado y que no es pecado. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios es la única máxima autoridad. Ya aquí está escrito lo que es pecado y lo que no es. Y lo que ella dice que es pecado. Y yo no puedo ir por encima de ella diciendo, bueno, no sé, yo no opino, yo no juzgo, yo no creo, seguro no fue su intención, no es tan malo, no exageres, hay que ver eso. Hay una generación que se está levantando que tiene miedo de llamar al pecado, pecado. Y ay de esa generación que a lo malo le llame bueno. Debo dejar de pensar que el pecado es una idea relativa. ¿Qué significa relativo? Bueno, que quizás para ti es pecado, para mí no. Yo respeto tu opinión y tu forma de verlo. Yo no lo veo así. ¿Ha escuchado ustedes personas hablar de esa manera? Que ahora el pecado es algo relativo, que yo debo para determinar si es pecado compararlo. Yo debo analizarlo, quedarme pensando, porque quizás yo no lo veo así como tú lo ves. Yo quiero decirte que en la palabra del Señor ya están todas las verdades absolutas reveladas y que el pecado no es relativo. Pecado es pecado y está descrito en la Biblia, su palabra. Así que si usted se ha filtrado en su vida alguno de estos pensamientos erróneos, vamos a seguirlos derribando en el nombre de Jesús, porque son estas ideas erróneas con las que estamos albergando y justificando el pecado en nuestras vidas. Fíjese bien, personas que creen que los pecados son graves de acuerdo a su tamaño. Falso. Diga conmigo, falso. No hay pecados grandes ni pecados pequeños, todos son delante del Señor igual de ofensivos. La diferencia está en las consecuencias, que cada pecado lleva consecuencias distintas según su dimensión y su gravedad. Los pecados, no, pastora, los pecados no son pecados si yo no sabía que era pecado. Diga conmigo, falso. Falso. Aunque usted no lo sepa, si usted lo practicó, si usted lo hizo, igual es pecado. Los pecados realizados por ignorancia de igual manera llevan consecuencias. No, pastora, no fue pecado porque es que no fue mi intención. Yo no lo quería hacer. Yo no sé, ay, estoy desnuda. Ay, ¿cómo llegué aquí? ¿Está entendiendo? Ay, no era mi intención robarte, no era mi intención mentirte, no era mi intención meterme con tu marido, no era mi intención meterme con tu mujer, no era mi intención. No, esa es una idea errónea completamente. Estás escondiendo tu pecado detrás de una supuesta buena intención.
Ay, pastora, ¿y para qué yo me voy a arrepentir de esos pecados del pasado? Ya Dios los olvidó, yo me olvidé. Ya eso se olvidó, eso hace tanto, pero tanto tiempo. Pensar que los pecados se olvidan y se borran de la mente de Dios con el tiempo. Diga conmigo, falso. Diga conmigo, falso. Los pecados se borran de la mente de Dios con la confesión y con el arrepentimiento. No con el tiempo. Los pecados no los borra el tiempo, los borra el arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es cualquier acción, pensamiento o deseo que practiquemos o no practiquemos de forma intencional o no intencional que vaya en contra de su palabra. Por eso el que no sabe, el que no llena su corazón de la palabra del Señor, su vida abundará en pecado. Porque esta es la palabra que te va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo y cuál es el camino por el cual debes andar. Debes leerla todos los días, amarla todos los días, abrazarla todos los días. He puesto tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Si no amas su palabra, terminarás amando el pecado. El pecado es rebelión contra Dios, es rechazar, es no aceptar, es ignorar la voluntad de Dios, es cerrar el blanco, es decir, es fallar en amar a Dios, es todo lo que no proviene de la fe. Pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo, es toda injusticia. Hay muchos tipos de pecados, presta atención. Están esos pecados de omisión, no lo hago pero lo pienso. Son esos pecados en que no hago lo bueno aunque sé lo que debería hacer. Peco por omisión porque yo pude haber hecho algo y no lo hice. Hay otro tipo de pecado que se llama intenciones pecaminosas. No logras llevarlas a la acción, pero en tu mente las llevaste a la acción. Ay, bueno, yo no te puedo matar, pero te deseo la muerte, ojalá te vaya mal. No practicaste el homicidio, pero en tu mente. No practicaste el adulterio, pero en tu mente codiciaste a esa mujer o a ese hombre. ¿Cuántas veces has insultado a alguien en tu mente? Bueno, aquí hay muchos pecados, muchas intenciones pecaminosas. Ay, amén, amén. Amén, 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 amén. Sí, amén. Yo acepto todo, yo acepto todo. Pues también es pecado aunque no lo hables, aunque no lo practiques, pero lo que lo engendraste ahí adentro, en el alma, en el corazón, en el pensamiento. Están obviamente las acciones pecaminosas, que es el pecado practicado, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Escucha este tipo de pecado, los pecados escondidos. Dile que está a tu lado, hay algo escondido por ahí. ¿Qué tienes escondido? ¿Qué tienes escondido? Son esos pecados que con nuestra intención y planificación ocultamos del ojo de los demás porque queremos seguirlos practicando. Ese es el pecado escondido. No, vete tú primero que yo voy después, así no despertamos sospecha. Yo agarro por la derecha, tú por la izquierda, pero nos encontramos en la 33 con 23. Esconde el teléfono, esconde la clave, borra los mensajes, bórralo, esconde. Todo el que tiene el deseo de esconder es porque lo quiere seguir practicando. Pero Dios
de quien nadie se burla y que no hay ninguna cosa oculta que no haya de ser manifestada. Usted dejó el teléfono mal parado. O usted, mire, es que no hay lugar donde tú te pares, que vas un hermanito. Hermano, Dios te bendiga, ¿qué estás aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo va a salir a la luz. Todo pecado escondido va a salir a la luz. En el nombre de Jesús, todo lo que esté escondido va a salir a la luz. El robo, la querida, el amante, la conversación inadecuada por teléfono, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, todo va a salir a la luz. Pero también te recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que si alguien es sorprendido, los escondidos son sorprendidos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Patearlos? ¿Votarlos? Si se arrepienten y se apartan, usted y yo debemos ¿qué? Gálatas 6. Restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual es nada. Lo que pasa es que usted no ha caído, pero todos rodamos en algún momento. ¿Está entendiendo? Y aquel que quiera que tengan misericordia de él, siembre misericordia, porque con la misma vara que tú mides serás medido. Y si eres implacable con el que cae, cuando tú caigas, también serán implacables contigo. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que no se te olvide que no siempre uno está arriba en santidad. Jehová, viene la bajada, viene la caída, viene el pecado. Y quizás cuando te toque caer a ti, pecar a ti, tú digas, pero todo el mundo fue tan duro conmigo. Todo el mundo, no me extendieron la mano, me echaron en cara mi pecado. ¿Y tú cómo actuaste cuando alguien cayó frente a ti? ¿Lo terminaste de hundir? ¿Le terminaste de decir a todo el mundo su pecado? No hay cosa que entristezca más mi corazón que haya una situación difícil en la iglesia, en el discipulado, en algún lugar, y usted lo hable aquí, lo hable allá, y se lo diga al líder, se lo diga al de la zona, se lo diga. ¿Qué te pasa? ¿Cómo andas hablando eso que no edifica, que maltrata, que daña, que destruye? Ay, pastora, ¿pero qué quieres? Es mi dolor. Pues lleva tu ofensa al Señor y Él te hará justicia. Y no hagas de tu dolor un chisme, una murmuración que va a dañar el oído y la fe de otro. ¿Con qué facilidad traspasan por los teléfonos el pecado de la gente? Con la vara que mides serás medido. El pecado oculto son esos pecados de los que yo no tengo conciencia, pero Dios sabe que se están incubando dentro de mí. Y entonces le digo, Señor, saca de mí esos pecados ocultos que tú los ves, pero yo no los veo. Y quizás tu esposa los ve la gente que está a tu alrededor, pero tú no los ves. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Cómo es el pecado? Escuche bien.
¿Cómo es el pecado? Sus características, sus comportamientos. Lo primero que te quiero decir es que Dios mismo habló sobre el pecado en Génesis capítulo 4, versículo 7. Léalo allí en pantalla. Serás aceptado si haces lo correcto. Estas fueron palabras de Dios directamente hacia Caín. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dile que está a tu lado, ten cuidado. Descrito el pecado por el mismo Dios. No es Pablo, no es Pedro, no, es Dios, Jehová, diciendo: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Cómo está el pecado? Siempre a la puerta, al acecho y ansioso por controlarme. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Viniste a este lugar o estás escuchando esta palabra buscando una dirección, buscando una respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios para tu vida. El pecado está a la puerta, está al acecho, está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo, porque el Espíritu de Jehová está sobre ti para vencer esa naturaleza pecaminosa, para huir del pecado, para romper con eso. En el nombre de Jesús. Por eso con el pecado no se puede jugar. Aquí y allá, y en los que nos están escuchando, hay gente jugando con el pecado. Hay gente sonriéndole al pecado. Hay gente jugando con este tema. Hay gente coqueteándole al pecado y creyendo que quedarán sin consecuencias. El pecado es para huir de él, rechazarlo, cortarlo y sacarlo de nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Características del pecado. Escúchelas bien. Pecar es fácil. Diga conmigo, es fácil. Pecar no es difícil, pecar es fácil. Y todo pecado que usted ve grande y grave empezó con un pecado pequeño. Todo pecado que usted ve que es grande y grave empezó con uno pequeño. El pecado te hace creer que tú estás en control. El pecado te suelta la cuerda. Y tú, no, vale, tú sí eres exagerado. Claro que podemos andar solos, chico. No va a pasar nada. Yo lo tengo controlado. El pecado te hace creer que tú puedes controlar tu deseo sexual, tu avaricia para no robar, que tú puedes controlar la situación y resulta que es Él el que termina controlándote a ti, tus emociones, tus pensamientos y finalmente tus acciones. El pecado es extremadamente engañoso. Diga conmigo, es engañoso. Te seduce, te atrae y tú no te das cuenta. Cuando vienes a ver, tú dices, ay Dios, ¿cómo llegué yo a esto? ¿Cómo llegué yo aquí? Es engañoso, seduce. Y todo aquel que lo practica se va desensibilizando, endureciendo hasta tal punto que lo normaliza. Hay gente sirviendo en las iglesias con el pecado normalizado, porque de tanto que lo has practicado perdiste la sensibilidad. Ya tus oídos no escuchan la voz del Espíritu de Dios redarguirte. El pecado es placentero, sabroso y divertido. Sí, Señor. ¿Cómo lo oye? El pecado es sabroso, placentero y divertido. Dice Proverbio que el pan oculto, que el pan comido en oculto es sabroso. Ay, sí, anda escondido. Ay, qué emoción. Pero el placer temporal no se compara con las grandes consecuencias que el pecado trae. Sí, el pecado es rico, placentero, sabroso, divertido.
emocionante. No digo que no. No digo que estés viviendo el mejor momento de tu vida según tú. Pastora, porque yo ahorita con esta mujer sí soy feliz, porque con este hombre sí soy feliz, porque con este pecado sí soy feliz, me siento divertido, placentero, me siento como nunca antes. Probablemente. Pero cuando el pecado te suelte, te vendrán unas consecuencias tan dolorosas. Por eso es que tenemos que enseñarle a esta generación a que parte de servir a Dios, dentro del servir a Dios va a haber dolor. Porque el que no quiere pasar por el dolor, por agradar a Dios, entonces no va a tener santidad. El dolor forma parte de nuestra relación con Dios porque es la manera en cómo le demostramos que le amamos y que Él está en primer lugar de nuestras vidas. No sé si me está entendiendo. Pero el que siempre quiere llevar una vida placentera, sabrosa y divertida, probablemente termine siempre en pecado. El pecado daña todo lo que tenemos, lo que somos, dañan nuestras relaciones. Yo quiero que tú entiendas que antes de pecar, y si ya pecaste, pues reflexiona, el pecado tiene la capacidad de dañar tu salud. Aparece un cáncer, aparecen dolores de cabeza, dolores en los huesos, dolores musculares, cualquier tipo de enfermedad producto de ese derecho legal que le permitiste a Satanás cuando abriste la puerta. El pecado daña y destruye tus relaciones porque cuando tú pecas contra tu esposa, tu esposo, los pierdes. ¿Está aquí? El pecado es adictivo. Sí, es adictivo. Y entre más lo practicas, más quieres. Más hambre te da de practicarlo y de llevarlo a una mayor intensidad. El pecado pasa factura. Me gusta esa, diga conmigo, pasa factura. El pecado pasa factura. Dígalo otra vez. El pecado pasa factura. Y quiero que leas conmigo Números 32, 23. Dice: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No sé cuándo, no sé cómo, pero las consecuencias del pecado llegan. Porque Dios no puede ser burlado y el pecado tiene un costo. El pecado te sale caro. El pecado te costará. Dile al que está a tu lado, te costará. Sí, va a ser rico, sabroso, divertido, placentero, pero te costará. ¿Y qué me costará, pastora? Te costará tu integridad, tu reputación, tu paz, tu familia, tu testimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Te costará tu servicio, tu ministerio. No puedes huir de sus consecuencias. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando practicamos el pecado no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que nuestro pecado puede alcanzar y alcanza nuestras generaciones si no nos arrepentimos. Lo puedes ver en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Extendiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Queda afectada. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Rechazar su voluntad. ¿Qué es pecado? Quererme salir de su palabra. Cuando yo pienso solamente en mí, yo quiero que tú entiendas que tú estás generando maldición y pecado e iniquidad en tu línea generacional. Que no es solo tu vida la que se destruye. Que si adulteraste, tienes una niña, esa niña va a llevar. Si no te arrepientes por completo, si no arrancas eso de allí. Dice, termino el versículo, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Sobre los que aman y obedecen mis mandamientos, derramo mi amor infinito hasta 1000 generaciones.
El pecado te roba el gozo. Ya tú no sientes a Dios. Voy a orar, no siento nada. Dios se ha alejado de mí, se ha olvidado de mí. Le atribuyes eso a tantas cosas menos al pecado porque ya está normalizado en tu vida. El pecado cuando te suelta, diga conmigo, cuando te suelta, te deja lleno de vergüenza, miedo y culpa. De la misma forma en cuando el pecado soltó a Adán y Eva, ¿cómo los dejó? Con miedo, vergüenza y culpa. ¿Y cómo actuó Adán y Eva? Lo primero que hicieron fue culpar a otros. Bueno, es que yo te fui infiel por tu culpa. Usted anda buscando a quien le echa la culpa de su pecado. Como Adán le dijo, bueno, Señor, la mujer que tú me diste, tú eres el culpable de que yo comí. Escucha, el pecado te deja lleno de vergüenza. Esa vergüenza me lleva ¿a qué? A alguien yo tengo que lanzarle esta vergüenza y esta culpa que me ha dejado el pecado. No, porque el culpable es la iglesia, el culpable es la mujer, es el hombre, el culpable es esto, el culpable es aquello. Si usted tuvo valentía para pecar, tenga valentía para asumir las consecuencias de la vergüenza y de la culpa que eso va a dejar en usted. ¿Y qué es lo otro que hace el pecado cuando me suelta? Te escondes. No, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque todo el mundo sabe, todo el mundo habla. Es que yo entro y todo el mundo me mira. Eso es mentira. Nadie sabe, nadie te mira. Es la culpa la que te hace sentir eso. Y la culpa te lleva a esconderte como Adán y Eva cuando se escondieron y el Señor les habló. ¿Y por qué se han escondido? Le dijo el Señor. El pecado cuando te suelta es el momento de recurrir. Es el momento de recurrir al verdadero arrepentimiento, asumir las consecuencias, la disciplina y seguir adelante. ¿Está aquí? Porque pastora, ¿qué puedo hacer si pequé? ¿Qué puedo hacer? Ven al Señor. ¿Qué puedo hacer? Ven al Señor. Dice su palabra en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Llegó el momento de entrar a cuentas con el Señor. Si pecaste, si fallaste, no te olvides, su cara no está molesta, Él no está enojado, Él no te quiere patear, Él no te quiere rechazar, Él te está siempre esperando para que llegues a Él arrepentido y humillado y puedas recibir de Él misericordia. Pero eso sí, ven a Él dispuesto a cortar con el pecado. Ven a Él dispuesto a obedecer lo que no querías obedecer, a hacer lo que no querías hacer. Y este será el resultado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque dice su palabra en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando pecamos, lo que se quiebra con Dios es nuestra intimidad, nuestra comunión, pero la relación no se rompe. Él sigue siendo tu Padre, Él sigue siendo tu Dios y lo que quiere es que tú vengas a Él. Y quiero que dejes en tu mente esta palabra que sé que te va a servir en un momento de caída. Se encuentra en Jeremías 15:19. Esto responde el Señor: si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si regresas a mí te restauraré para que puedas seguir ¿qué? Sirviéndome. No podemos seguir sirviendo en pecado. Tiene que haber un momento de restauración. Y luego volveremos con mayor poder, mayor gloria, mayor bendición. Pero primero es tu alma, tu relación y tu restauración.
Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Regresa a Él, regresa a la santidad. Si tú trajiste hoy tu Biblia, por favor, tómala. Si no la has comprado, adquiérela ya. Es el momento en que usted traiga su Biblia a la iglesia. Tome esa palabra. 3 cosas usa Dios para revelar nuestro pecado a nuestras vidas. Principalmente al Espíritu Santo, que nos redarguye de todo pecado. Usa su palabra, que revela el pecado en nuestras vidas. Y número 3, usa a tu hermano. Porque en la palabra de Dios, como cristianos, tenemos una demanda del cielo, que si vemos a alguien pecar o en riesgo de pecar, ¿qué dice la palabra? Que te hagas la vista a un lado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ve a él. Ve a él. Primero a solas, después con alguien, pero trata de sacarlo de ahí. Evita que peque. Y yo sé que hay personas que Dios ha usado para hablar a tu vida y te advirtieron: no hagas esto, no hagas aquello, aléjate de aquí, aléjate de allá, esta amistad no te conviene, esta amistad lo otro. Yo no sé qué has hecho con todo lo que Dios te ha hablado, pero es el momento de venir a Él. Ahí donde estás. Porque si hago un llamado y digo, pasen todos los que hemos pecado, tenemos que pasar todos. No hay justo ni a uno. Tengo que pasar yo de primero. Créame, de todos los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, uno debe considerarse siempre el primero. Siempre considerarse que es tan fácil caer, es tan fácil pecar, que nunca te puedes olvidar de la misericordia para el caído, para el dolido. Quiero orar por aquellas personas que han caído, han pecado. Cierra por favor tus ojos y que hoy tú puedas practicar lo que dice la palabra del Señor. Entra a cuentas con Él. Yo no sé cuáles son tus cuentas ni cómo están tus cuentas, pero llegó el momento de entrar a cuentas con Él y decidir quién va a dominar tu vida. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Este es un tema delicado, fuerte, hay que decirlo. Pero donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y de donde quiera que te hayas desviado, Él va por ti. Él va por ti. Si te desviaste, caíste, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Espíritu de Dios. Que te puedas escuchar. Poniéndote a cuentas con el Señor. Permitiendo que la sangre de Jesús, su Hijo, te limpie de todo pecado. De todo pecado. No hay hueco donde te metas que su mano no te alcance. Si necesitas arrodillarte ahí en tu silla, puedes hacerlo. Pero que hoy le entregues las riendas de tu vida a Él. Y que salgas de aquí dispuesto a poner orden en tu vida conforme su palabra.
perdidos y solo Jesús pudo pagar el precio. El precio fue su sangre, el precio fue su vida, para que nosotros pudiésemos accesar, obtener la salvación y la vida eterna. Si tú quieres a Jesús en tu vida, levanta tu mano. ¿Quieres que Él te salve? ¿Quieres que Él te limpie? ¿Quieres que Él venga por ti a la hora de morir? Entonces pon tu mano en el corazón y repite conmigo: Padre, acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Salvador. Te entrego mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y desde hoy hagas de mí una nueva persona. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.